Bien, empezamos con este bebé hermoso que está sonriente y vamos a ver en este curso las características de luna por signo, ¿sí? Tenemos en el mandala zodiacal 12 signos del zodiaco, de Aries a Piscis. El propio mandala zodiacal nos hace un relato de lo que es la vida, ¿sí? Aries indica el nacimiento, Piscis es la última fase, la muerte, y tiene que ver también, en realidad la astrología concibe el tiempo como algo cíclico, entonces es el final, pero también viene después un principio, ¿no? Todo es cíclico. Y vamos a ver qué características tiene cada luna por cada signo. Yo cuando hago las charlas de astrología y crianza, o cuando hago cartas con madres e hijos o padres e hijos, le intento remarcar mucho, ¿no? Como el propio trabajo personal que tiene que hacer cada uno. Entonces me gusta mucho esta frase de Shefali Tsabari, que tiene unos libros muy interesantes de educación consciente, y que dice esta frase, ¿no? El acto sagrado de la maternidad, paternidad consciente es que críes al niño o la niña interior antes que criar al niño que está enfrente de ti. Y más allá de que vamos a hacer hincapié en cómo son esas lunas en la infancia, cómo pueden manifestarse en los niños y niñas, esa luna va con nosotros toda la vida, ¿no? Entonces también nos habla de nuestro propio niño interno o niña interna. Es muy importante también esto, primero hacer un aprendizaje, ¿no? Propio para, digamos, acompañar a ese ser que está enfrente nuestro. En astrología tenemos 3 planetas que nos hablan de lo paterno y materno. También, digamos, por eso también, digamos, el curso es para mamás, papás y educadores. También esas características de lo materno y paterno en astrología también tiene que ver con ese rol de cuidador, más allá de madre, padre, puede ser para abuelos, para todo el mundo en realidad, e incluso para personas que por ahí no son ni madres, ni padres, ni educadores, sino que también para cuidar a ese niño interior, ¿no? Y entender qué necesitamos cada uno de nosotros para nuestro proceso evolutivo. En la carta natal y los planetas, digamos, tienen que ver con funciones psicológicas. Necesitamos conectar con todas aquellas funciones psicológicas. Entonces es necesario que hagamos ese trabajo interno para ver cómo está nuestra luna, cómo está nuestro sol y cómo está, en este caso, nuestro Saturno. Estos 3 ítems importantes en la crianza y en el propio cuidado y evolución personal. Bien, la luna, después nos vamos a dedicar plenamente a ella. La luna tiene que ver con ese cuidado y protección, con esa necesidad de que me amen, con la necesidad de pertenencia, de pertenecer a mi familia, con aquello que me une a mis vínculos. Tiene que ver con los vínculos de intimidad, con quien yo creo familia, lo que es para mí el hogar, lo que es para mí mi refugio, ¿sí? Aquello donde yo me siento cuidada, protegida, calmada. Entonces es muy importante esa función que arquetípicamente Luna representa el arquetipo madre, pero como decía, esa luna está dentro de cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestra también capacidad de cuidado y protección hacia nosotras mismas. Por otro lado está el Sol, que es quizás el que más conocemos, porque cuando decimos, pues yo soy de Capricornio, es que el Sol estaba en Capricornio en el momento de mi nacimiento. El Sol tiene que ver más con la individualidad. En Luna veíamos aquello que me conecta con los demás, con mi vínculo, con mi clan.
y el Sol es mi propia particularidad, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi ser más interno? Esta necesidad de diferenciarme, de individualizarme, la necesidad también que tenemos de expresar nuestras propias particularidades y que reconozcan esas particularidades. Por otro lado, tenemos a Saturno. Saturno es un planeta que nos habla de nuestra necesidad de tener una estructura, de tener unos límites, de conectar, digamos, con un plano terrenal, de conectar con nuestro ser social, con nuestro ser participativo en una sociedad. Es por ello que tiene que ver con las normas y las leyes. Entonces también en lo que es crianza, Saturno nos habla arquetípicamente de la figura del padre, y es esa necesidad de reglas, de pautas, de límites, esa función, digamos, de ese progenitor, sea cual sea madre, sea padre o sea abuela o abuela, que te enseña cómo funciona el mundo, qué es esto de vivir en sociedad, en comunidad, cómo son las normas y qué son las autoridades, ¿no? Es un principio ya Saturno per se, es un principio de autoridad. Entonces también entender cómo funciona el mundo y cómo ese niño o esa niña sale del núcleo familiar, del nido y se enfrenta, digamos, con su propia individualidad, con su sol, a ese sistema social. Entonces, aquí hay 3 ítems muy importantes en lo que son tanto la crianza de los niños, de las niñas, la educación de los niños y de las niñas, como esos principios para cada uno de nosotros ya adultos. Por eso me parece muy interesante también, a partir de estos 3 personajes, 3 ítems, preguntarnos si por ahí, digamos, me es mucho más fácil mi instancia lunar de nutrirme, de protegerme, de conectar con las emociones, de crear familia, de crear hogar, y a lo mejor me cuesta más diferenciarme o digamos, sentirme en eje, hacer cosas que me gusten, ¿no? Que sería eso más solar, o si por ahí, digamos, tengo cierta dificultad o no en el tema de poner límites, ¿sí? De sentir que tengo una estructura, que entiendo lo que debo hacer en cada momento y no, ¿no? Si entiendo también las figuras de autoridad y esas normas y leyes, cómo yo me siento con ellas, digamos, también porque eso nos va a hablar también cómo somos nosotras cuidando y, digamos, educando, ¿no? Entonces, seguramente si, o si, por ejemplo, yo estoy mucho en el deber, ¿no? En ese Saturno, en el deber, en la norma, en la exigencia, poniendo límites, y me cuesta más conectar con mi vulnerabilidad, cuidarme, conectar con mis emociones, poder hablar de mis emociones, bueno, pues ahí también hay un desequilibrio. Entonces, digamos, a lo que abogo es desde la astrología ser, digamos, esa totalidad, ¿sí? Poder, digamos, registrar cada parte de mí mismo. Hay una frase que me gusta de Jung que dice, el camino no es hacia la perfección, sino hacia la totalidad. Y yo lo entiendo también desde este lugar, ¿no? En este caso, bueno, todas mis partes, ¿no? Todos mis planetas, todas mis funciones, vivir, digamos, lo más plenamente todas esas partes que forman mi todo que soy yo. No llegar a ser perfectos. De hecho, parte de esas partes que forman el todo en astrología, también tenemos el dolor, la muerte, también, digamos, poder interiorizar y vivir y entender el aprendizaje a través de las crisis, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Son como los 3 pilares del ser, ¿no? Sí, lo que nos puede ayudar a entender lo más básico de nosotros, ¿no?
O sea, hay más, serían los pilares serían todos los planetas, ¿sí? Falta también Marte, que es cómo acciono, Mercurio, cómo pienso, cómo me comunico, pero estos tres ítems, Luna, Sol y Saturno, nos hablan mucho de esa educación, de lo que necesita el niño, ¿sí? Obviamente, después, por ejemplo, Mercurio le llamamos el auxiliar del Sol, ¿no? Marte son auxiliares del Sol, son funciones psicológicas, digamos, que acompañan a esa búsqueda de mi propia particularidad, de diferenciarme, de hacer mi propio camino, el Sol nos habla mucho de ese viaje del héroe, ¿no? De encontrar, de ese autoconocimiento profundo, ¿sí? Entonces, para ese autoconocimiento profundo, esos auxiliares serían, bueno, mi manera de accionar, cómo yo, digamos, elijo mis batallas, cómo yo acciono, cómo yo puedo conectar con mi deseo e ir hacia aquello que quiero, cómo yo también, en el caso de Mercurio, como auxiliar del Sol, cómo yo me comunico, ¿no? Cómo yo decodifico la información, ¿sí? Cómo aprendo del mundo y lo llevo a cabo. Entonces, todo eso hace que nuestro Sol, ¿no?, vaya encontrando esa esencia. Pero a nivel educación, ¿sí?, están esos tres ítems: la Luna, el Sol y Saturno. La Luna como figura materna, ¿sí?, aunque, digamos, arquetípicamente materna, aunque, digamos, han cambiado mucho las cosas, y no tiene por qué ser solo madre. Y Sol y Saturno como figuras arquetípicas paternas, pero con significados diferentes. Ese Saturno, ese padre ley, ¿no?, ese padre autoridad, o ese padre que pone límites, y ese Sol, sí, que ayuda al hijo a encontrar su propio camino. Aquí también podemos ver los diferentes desequilibrios que pueden haber en un sistema familiar. Por ejemplo, si nos quedamos mucho con Luna y sobreprotegemos, al niño a la niña lo que le va a costar es conectar con su propia esencia, ¿sí?, y por ahí encarar cuestiones sociales, ¿no? O, siempre digo, ¿no?, o ir a Hacienda o crearse una cuenta del banco y todas estas cosas, ¿no? Como, digamos, si me quedo mucho en Luna, hay unas partes de mí que no recorro. Si me quedo mucho en Saturno, en el límite, la estructura, en Saturno hay algo frío, o sea, hay algo que no es emocional. Entonces, por ahí mi parte nutritiva emocional está renga, ¿no? Como que hay algo que me falta. Entonces, por eso digo, primero hacer la introspección de cómo está mi Luna, mi Sol y mi Saturno. ¿Qué me cuesta más? ¿Me cuesta más ir a Hacienda? ¿Me cuesta más diferenciarme del otro y decir, bueno, tú quieres esto, pero yo quiero otra cosa? ¿O me cuesta más mis vínculos íntimos, estar, digamos, sentirme segura, sentirme cómoda, sentirme, obtener, digamos, mi refugio, ¿sí? Nutrirme, también la alimentación, por ejemplo, cuando hay problemas de alimentación, hablamos de problemas lunares. Hay algo que yo no me estoy proveyendo, no me estoy cuidando. ¿Se entiende? Sí, se entiende súper bien. Perfecto. Así que bueno, hay otros, digamos, otros ítems, ¿no?, otros personajes, pero, digamos, para la crianza, como para tener en cuenta, obviamente Mercurio y la comunicación y el aprendizaje es súper importante, pero también, digamos, va a estar relacionado ese aprendizaje con estos tres ítems. Ahora sí, vamos a Luna, ¿sí? Las temáticas que nos propone la Luna tienen que ver con un poco lo que ya he dicho, ¿no? Esa protección, esa nutrición. La Luna también nos habla del pasado, ¿sí?, de nuestro pasado, de la memoria, por eso tiene que ver también, digamos, no tan solo con mi familia de origen, mamá, papá, hermanos, sino también con mis abuelos, con mis bisabuelos, digamos, todo esa herencia familiar, ¿sí? Como he dicho, tiene que ver con el refugio, ¿no?, como palabras, digamos, asociadas a la Luna, con hogar, con replegarse, con mi intimidad, con lo que para mí es íntimo y como intimo,
La luna también tiene rasgos del inconsciente, ¿sí? Por eso también nos habla del pasado y muchas veces no es un pasado que he vivido, sino algo que yo traigo de forma inconsciente, ¿sí? Temáticas que traigo de forma inconsciente que son familiares. Decir también que el sol nos habla de la consciencia y la luna del inconsciente. Entonces ahí hay un juego importante que le llamamos el viaje de la consciencia o ese viaje del héroe del camino de la luna hacia el sol. La luna también nos habla de inercias. Vamos a ver lo que son los mecanismos de defensa que, digamos, se ponen en acción de forma inconsciente para llevarnos a lugares conocidos. La luna tiende a querer ir a lo que ya conoce, ¿sí? A eso viejo, a ese pasado, a esas zonas de confort. Entonces puede crearnos mucha inercia, porque al repetir esos patrones pueden quedar enquistados y no nos permiten explorar el mundo, ¿no? Ese sol que explora el mundo, viaja para conocer y conocerse mejor. Por eso también la luna nos habla de ciclos, ¿sí? De ser cíclica. Las personas que están más conectadas con el ciclo de la luna, con las fases de la luna, tienen esos altibajos. Hay algo de lo cíclico que va y viene todo el tiempo, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, como respuestas psicológicas, la luna nos va a hablar de nuestras emociones, de nuestros mecanismos de defensa, de cómo reacciono ante algo que me da miedo o que me crea estrés, ¿sí? Vamos a ver esas zonas de estrés en cada luna. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es mi alimento emocional? ¿Qué necesito yo para sentirme nutrida? También nos habla de miedos, esa luna, de esas zonas de confort donde voy por inercia y de cómo son mis vínculos de intimidad. ¿Sí? Aquellas relaciones, digamos, tanto de mi clan familiar, sino cómo yo creo vínculos familiares con gente externa, ¿no? Ya sea primero con mis amigos o después con mi pareja y creo esa familiaridad. Bien, seguimos. En todo símbolo, en realidad en la luna se ve mucho, pero en todo símbolo hablamos que tiene dos caras, ¿no? Una cara por ahí, unas manifestaciones más limitantes y unas manifestaciones más talentosas, más evolutivas, más abiertas al cambio. En la luna tenemos esa primer cara, ¿no? De mi yo niño, ¿sí? Porque la luna, como os decía, tiene que ver con el cuidado y protección, ¿sí? Entonces, en un primer momento es mi necesidad de cuidado y protección, ¿sí? Es mi yo niño. Ahora, si de adulto yo sigo con esa cara, ¿no? Con solo ver ese rostro de la luna, lo que puede aparecer de adulto es un aspecto demandante. Entonces, hay algo como del adulto que somos que pide a la vida que le cuide y le proteja, ¿sí? Entonces, si no recibe aquello que cree necesitar, lo demanda. Por eso está la segunda cara de la luna, mi yo cuidador, tanto de los otros como de mí misma, ¿sí? Como que hay algo donde esa demanda hacia el exterior no tiene que ser como un reclamo, ¿no? Porque mi yo cuidador también, digamos, tiene que ver con mi capacidad de pedir ayuda, con mi capacidad de conectar con aquello que necesito y proveérmelo, ¿no? Mi capacidad de cuidarme y de cuidar al entorno. Por eso también cuando hay personas que están... que conocen muy bien su luna o actúan muy bien, mucho, no muy bien, mucho su luna y se quedan en ese lugar, ¿no? O problemas también, digamos, no resueltos en el clan familiar. Hay algo que la persona queda demandando eso o resentida con eso que no le fue dado. Entonces, por un lado, está genial, ¿no? Como reconocerlo, verlo, entender, pasar el proceso, pasar el duelo,
de por ahí que hay cuestiones que yo quería que fueran de otra manera, pero fueron como fueron, ¿no? Y de entender, y porque si no, digamos, nos quedamos en ese reclamo, nos quedamos en ese niño que le faltó, que no tiene, que está carente, al que le falta la nutrición, y no ponemos el foco en decir, bueno, sí, me faltó la nutrición, ¿yo qué necesito? ¿No? Entonces también conocer nuestra luna es importante para eso, es importante para conocer por ahí lo que yo sentía que debía haber y no hubo, y cómo yo proveérmelo. Bueno, ¿qué es lo que a mí me hace sentir segura? ¿Qué es lo que a mí me nutre? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Sí? Entonces, digamos, no estar en ese aspecto demandante. Aquí os dejo esta diapositiva porque en realidad simplemente para entender que esa función lunar no solo y cómo, digamos, se refleja en cada uno de nosotros esa luna, ¿no? Esa capacidad de cuidado y de protección que tiene que ver con mi infancia y con el primer vínculo, digamos, de cuidado y protección que fue mi madre, no solo es la información que obtenemos no solo es por signo, ¿no? que es lo que vamos a ver en este curso, sino que hay un entramado de información que se llama complejo lunar y que ahí nos da, digamos, más elementos y nos da subtonalidades de esa luna. Entonces, yo puedo tener una luna en Aries, pero esa luna en Aries, si está en conexión, por ejemplo, con Neptuno, va a tener un subtono diferente. Si está en la casa 4, va a ser un subtono diferente, y así. Entonces, simplemente para que se tenga en cuenta que ese complejo lunar, ¿sí? esa red de información que nos habla de las palabras que antes nombraba, es el signo donde está la luna, la casa donde se ubica, qué aspectos tiene con otros planetas, el signo del fondo de cielo. El fondo de cielo es la casa 4, tiene que ver con el signo de Cáncer y la luna. Aquí justamente está en Cáncer, pero puede estar en otro signo. Entonces también en qué casa está el signo de Cáncer, si estuviera en otra casa, si hay planetas o no en la casa de la luna. O sea, es todo un entramado de información. ¿Vale? Entonces también, digamos, ahora vamos a conocer, en este curso vamos a conocer lo que es luna por signo, no con afán de, ya sé cómo eres, ya y te guío. Yo siempre esto lo digo mucho, ¿no? Sino es una cuestión de observar y acompañar. Es una cuestión entender nuestra luna o saber, digamos, las diferentes lunas, ¿no? Por signo, lo que me permite es observar de una manera más amplificada. Observar, digamos, no tan subjetivamente, que obviamente observamos subjetivamente, pero, digamos, esa información nos amplifica el abanico de posibilidades. La astrología en contra de lo que se ha querido y de lo que a veces se usa de cerrar y etiquetar, lo que nos permite es abrir significado. Los símbolos que están inscritos en nuestra carta natal están vivos, están constantemente interpretándose y reinterpretándose, ¿no? O sea, cada símbolo tiene múltiples manifestaciones y con el transcurso del tiempo va a tener más múltiples interpretaciones. Entonces, no es una cuestión de ya sé cómo eres, sino, bueno, observo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Observo por ahí esta actitud, observo incluso esa energía, ese temperamento, observo lo que dices y observo por ahí que no estás diciendo algo, ¿sí? Sí. Entonces, esto, no cerrarnos a bueno, ya sé cómo es la persona porque sé su signo lunar, sino estar abierta a todas las posibilidades. Y también conocer las 12 lunas nos permite conocer 12 tipos, ¿no? de personalidades, 12 tipos de energías, ¿no? Como también para ir amplificando la mirada.
Bien, entonces vamos a ir viendo en cada luna estas temáticas, ¿no? Infancia, madre, ¿sí? Cómo la persona decodifica la infancia y a su madre. Las zonas de confort, también las cuestiones a las que la persona se apega, cuáles son esos mecanismos de defensa, cuál es su refugio emocional, cómo son sus emociones, con cuáles conecta más fácilmente, qué emociones por ahí les cuesta más o tapa con otras emociones, cómo intima y cómo crea pertenencia, cómo crea esa familia, y cuáles son los desafíos más grandes y los aprendizajes más grandes, ¿no? En qué situaciones o qué tipo de conflictos a la persona le van a generar por ahí más crisis, pero por otra parte van a ser situaciones que le van a generar mucho aprendizaje. Por eso también yo intento recalcar mucho el tema de no no pongamos toda nuestra energía en hacer desaparecer las situaciones conflictivas o hacer desaparecer las crisis. No queramos, o sea, si alguien, la persona que está enfrente tiene que cometer un error, que lo cometa, ¿no? Porque después nos da mucha riqueza y mucho aprendizaje. Eso también en cuanto a educación sucede mucho, ¿no? Yo quiero evitar tu frustración a toda costa y eso no se puede evitar porque forma parte del camino evolutivo de la otra persona.